¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio en donde lo que pretendemos pues es hacerles llegar a conocer, darles a conocer información, orientación que seguramente será de gran ayuda e interés para sus actividades de comercio internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio y les reitero la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de las redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook. Si están ustedes ingresando a través de la página de crtentv.com, ahí ustedes tienen unos links en donde nos pueden hacer llegar sus comentarios. Y bueno, como hoy es un día muy especial, queremos platicar acerca de temas que, bueno, hoy en este año 2014 hay diferentes ángulos que tienen que ver con las actividades de comercio exterior que están cobrando mucha relevancia porque hay cambios importantes y es importante estar preparado pues para poder hacer cada día mejor estas actividades. Así que me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Silvia Torres. Ella es académica, es consultora en comercio internacional y recientemente también se integró como asesora en materia de comercio exterior para la Cámara Alimenticia del Estado de Jalisco. Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias, Gaby. Muchas actividades y bueno, sabemos que hay un mar de inquietudes en varios temas que tienen que ver precisamente con las exportaciones e importaciones, por todos estos cambios en el marco jurídico, tanto a nivel de la parte fiscal como de normas en materia de comercio internacional. Así que bueno, pues hoy queremos aprovechar tu presencia para platicar acerca de la cadena de suministros relacionadas con las empresas que tienen certificación como IMEX. Exactamente, muchas gracias, Gaby. Quisiera que nos platicaras qué significa IMEX y qué es lo que actualmente vamos a tener. Exacto. Mira, IMEX es un programa que otorga la Secretaría de Economía para permitir a las empresas exportadoras hacer importaciones de precisamente materiales, insumos relacionados incorporados a su producto, al producto que van a exportar, y por tanto, entonces tienen características, no se van a quedar en el país, por tanto tienen un tratamiento especial, es decir, no pagar impuestos, es importación temporal porque van a permanecer solamente por un espacio de tiempo en México y luego van a retornar. El término retorno, ojo, porque el término retorno muchos exportadores se confunden. Retorno no significa, en términos de la ley aduanera, regresarlo al mismo país de donde vino el insumo. Es decir, retorno es sacarlo del país, sacarlo de México. Tú puedes comprar algo en Brasil y no quiere decir, bueno, vas a lo mejor a fabricar el tequila y vas a utilizar quizás corchos de Brasil, pero no quiere decir que ese corcho va a tener que regresar a Brasil. Exactamente eso. Porque mucha gente cuando le dices es que tiene que retornar, dice, pero no lo puedo retornar al mismo país. No, efectivamente, tiene que salir del país. Entonces tú, la cadena de suministro, que es por eso que hablamos de cadena de suministro, la cadena de suministro, como todos sabemos, es precisamente el conjunto de insumos que vamos a poner en un producto, que pueden ser productos o servicios, porque además puede ser, tú puedes hacer tequila y puedes tener, los insumos son desde el agave hasta la botella, el tapón, la etiqueta, la caja, etcétera, hasta los servicios de comercio exterior, ¿no? Entonces puede haber muchísimas cosas. Ok, dentro de creo que ningún producto por sí solo se produce con puros elementos locales o nacionales. Nacionales es difícil, aún en el tequila, que uno pensaría que no por tener denominación de origen es 100% nacional. Que ¿cierto? Bueno, sí, su integración en el caso del tequila sí es de las más altas con todo lo que tiene que ver con cuestiones nacionales. Así es. Pero bueno, de repente la botella, a lo mejor el tapón, ese tipo de los cosas. Que no son tequilas 100%, que tienen azúcares distintos al del agave, entonces que no es tequila 100%, esos pueden tener azúcar importado también, ¿no? Entonces, esos insumos de manera natural, es decir, cualquier empresa que no tenga un programa IMEX, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer la importación, pagar el impuesto primero el impuesto de importación, el arancel de importación, si lo tiene, claro, hay cosas que ya no tienen, que es cero, y el IVA.
Que por lo menos esos dos impuestos, son de rigor. Puede haber otros productos que tengan adicionales. Puede haber IEPS o puede haber cuota compensatoria, ¿no? Puede haber cualquier otro costo, otro arancel, otro gravamen. Pero por lo menos, para empezar, es arancel de importación e IVA. Claro, también hay muchas cosas que no pagan IVA, ¿no? Esto estamos hablando en general cuando un importador no va a retornar esa mercancía. Exactamente. Es que debe de pagar por lo menos esta cuota o este arancel de importación y el impuesto al valor agregado. Pero cuando tiene un programa IMEX, cambia la cosa. Para eso es el programa IMEX. Entonces, las empresas que empiezan a ver que están importando más y están pagando impuestos cuando el producto no se va a quedar en México, entonces cuando es muy recomendable tramitar un programa IMEX, porque les va a servir justamente, es el avalo, el permiso del SAT para decir, si tú estás exportando, entonces te voy a dar la autorización de que importes sin pagar el arancel y el IVA. Sin embargo, esto cambió o va a cambiar, claro, ¿no? Sí, hay alguna serie de modificaciones que precisamente a todas estas empresas que ya tienen su certificación como IMEX les ha causado un poco de inquietud porque, bueno, esos beneficios fiscales de repente se pretendían eliminar. Así es. Hubo un consenso, se logró que la Secretaría de Hacienda reconociera que estos productos, a final de cuentas, pues necesitan ser competitivos. Claro. Y no podías quitarle ese estímulo fiscal que tenía. Y menos de golpe, ¿no? De golpe y, bueno, déjame decirte, desde mi punto de vista, tal vez sea el que se ha hecho mal uso también de él, ¿no? Que bueno, eso fue uno de los argumentos para retirar. Ese es uno de los argumentos que yo creo que, por ejemplo, yo, y me ha pasado en la vida real, yo trabajo en tengo una empresa que necesita tal insumo para importar dextrosa, por ejemplo, lo importo, pero lo voy a utilizar en ambas cosas, para el producto de exportación y para el mercado nacional. Entonces, yo importo, como soy exportador y tengo IMEX, entonces importo la dextrosa en forma temporal y no pago arancel ni IVA, pero la importo así toda la dextrosa. El 60% vamos a poner como ejemplo, el 60% va a exportación y el 40% va al mercado nacional. ¿Qué pasa con eso? Pues que no pagué tampoco por de ese 40% ya no pagué tampoco. De ese 40% no pagué. Y es el 40%. Hay empresas que por supuesto tienen mucho menos, ¿no? Que en parte esta intención es controlar ese tipo de situaciones, que aquella mercancía que sí se queda en el mercado nacional pague los impuestos correspondientes. Efectivamente, el objetivo del SAT no es, claro que nos quejamos y claro que no nos gusta pagar impuestos, pero es justo, ¿cierto? Es justo y desde mi punto de vista es totalmente justo. Es decir, el que vaya a importar para exportar, estoy de acuerdo, no lo pague. Claro que ahora lo está pensando en decir, págalo y te lo devuelvo, ¿no? Que ese es uno de los cambios. Ese es uno de los cambios. Es decir, tú lo vas a pagar, pero te lo voy a devolver muy rápido. Que viene a ser algo parecido al esquema que funcionó mucho tiempo durante algunos años. Funcionó lo que hace muchos años se hizo, que fue el esquema de Altex. Yo lo veo de esa manera, es decir, es otra certificación para empresas que realmente exportan y qué porcentaje de sus compras y de sus ventas son de exportación. Para entonces el SAT pueda decir, totalmente de acuerdo, te devuelvo todo esto. Había entonces ese programa anterior al IMEX que se llamaba Altex y que más o menos estas eran las características. Lo que te devolvía rápidamente era el IVA, que sigue existiendo esa posibilidad. O sea, el programa Altex ya no existe como nuevo programa. Existió desde el 85, si yo no mal recuerdo, 85, 86, y entonces las empresas altamente exportadoras podían tener acceso a una serie de cosas, entre ellas devolverte el IVA el IVA en general, el IVA que te sobrara, no solamente de las importaciones, pero sumado a eso, todo el IVA a tu favor, te lo devolvía en 5 días, ¿no? Entonces, claro que muchas veces se iba un poquito más, pero ya el Altex ya no existe. Dejó de operar. Dejó de operar. Sigue existiendo las empresas que contaban con Altex desde antes, siguen contando con Altex, pero ya no hay nuevos
nuevos programas que se otorguen. Correcto. Entonces, quiere decir que básicamente todas las empresas que buscaron ser certificadas con beneficios se convirtieron en IMEX. Así es. Lo que pasa es que no necesariamente, porque las empresas con IMEX son las que tenían PITEX. Eran una serie de, quien no esté viendo va a saber de esto, es una serie de programas justamente con objetivos diferentes, ¿no? Lo que existía también desde el 85 era el programa PITEX, programa de importación. Unas eran Altex, otras eran PITEX. Exacto. Y podía hacer las dos cosas. O sea, el Altex tú podías ser Altex, una empresa altamente exportadora, sin necesidad de tener PITEX, porque a lo mejor no tenías insumos importados. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que una empresa altamente exportadora puede ser de productos 100% nacionales. Tú puedes estar fabricando incluso producto nacional y de todas maneras y ser Altex, tienes sí, el beneficio fiscal. Así es, porque justamente más lo puedes tener incluso cuando no importes. ¿Por qué? Porque hay productos por los que tú pagas IVA, pero tu producto resultante, el producto que tú vendes, no causa IVA. Entonces tú no lo puedes recuperar. Tú pagaste IVA por el cartón, pagaste IVA ahora por el transporte, por un montón de cosas que finalmente no puedes recuperar, porque el IVA es en cascada, ¿no? Tú pagas el IVA a proveedores y luego tú lo cobras a tu cliente. Pero si tú no puedes cobrar ese IVA, entonces tú tienes IVA a favor, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, eso es lo que pasaba. Entonces, tú podías ser Altex sin tener PITEX. Y tenías derecho a que te devolvieran tus IVA tus a favor. Exactamente. IVA a favor. Entonces, lo que pasó es que también había un programa, el primer programa de importación temporal para empresas exportadoras, que fue el PITEX, en el 85, que después con el Tratado de Libre Comercio, con el Telecán, se dijo en 7 años tiene que desaparecer y en el 2001 se modificó. Bueno, vamos a entrar a esa parte, vamos a platicar de lo que son propiamente estas certificaciones de empresas IMEX, qué es lo que se modifica, qué es lo que cambia, qué es lo que mejora, qué es lo que empeora. Vamos a seguir, esto es el Tequila en el Comercio Internacional, los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Regresamos. Estamos de regreso en el Tequila en el Comercio Internacional, hoy platicando acerca de la cadena de suministros y lo que sucede con aquellas empresas IMEX, estas empresas con certificación que hoy en día tendrán algunas modificaciones en su manera de hacer las cosas y también de recibir los apoyos gubernamentales. Estamos platicando con Silvia Torres, ella es académica, es además asesora en materia de comercio internacional, recientemente también incorporada en el sector alimenticio y que nos da mucho gusto recibirle en este espacio. Estábamos platicando, Silvia, acerca del tema de, bueno, toda esta serie de programas que existen en materia de comercio internacional, que todos tienden a generar algún tipo de apoyo o de estímulo al exportador o al importador. Y bueno, nos decías que anteriormente existía el programa Altex para empresas altamente exportadoras. Aquellas que lo tienen todavía siguen funcionando con ese programa, pero existía después también un programa PITEX que tenía que ver con la importación temporal, que coexistía con el programa de Maquila. De Maquila, así es. Eran similares, pero no eran lo mismo. No eran lo mismo, más bien eran complementarios, porque, o sea, las empresas que no eran maquiladoras sí podían tener solo PITEX, pero las empresas maquiladoras necesitaban el de Maquila y PITEX. Entonces, las empresas maquiladoras siempre tenían los dos. Pero ese programa, bueno, también se unifica. También se unifica. PITEX y Maquila. Y nace IMEX. IMEX, que es el que actualmente conocemos. Exactamente, ya no existe ni el de Maquila ni existe el PITEX, existe Maquila. Y después de eso nace el programa de empresa certificada. ¿Sí? Que es este año. Que le dio, no, este es el nuevo, no. Primero hubo un programa de empresa certificada que le daba beneficios aduanales de formarse en una fila preferencial, etcétera, muchos otros beneficios a las empresas a las empresas IMEX y certificadas, empresas certificadas. Luego nació el programa del NEC, que es el de nuevas empresas, nuevo programa o nueva certificación, o sea, nuevas empresas certificadas. Luego, este otro
viene a ser... Estamos ya en 2014, hay otro Exactamente. cambio. ¿Por qué? Porque se está hablando precisamente de una certificación para empresas exportadoras que cuenten con IMEX y que entonces se les devuelva el arancel y el impuesto en poco tiempo. A ver, entonces aquí es donde ya empezamos a entrar con algunas dificultades porque, bueno, entendíamos que aquellas que tenían IMEX tenían el derecho a importar sin tener que pagar, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. De entrada no te costaba absolutamente nada, es decir, bueno, pagabas el servicio del despacho aduanal, pero no tenías que desembolsar dinero, no te costaba, no te obligaba al pago del arancel y del IVA, que aún cuando no tuviera arancel, pues ya tan solo el 16% del IVA puede ser mucho dinero, ¿no? Entonces hoy cambiamos porque está la situación de que las empresas, aunque tengan la certificación, así es, están teniendo que ingresar a un nuevo listado, así por llamarlo así. Así es. Que va a definir la Secretaría de Economía. Que va a definir la Secretaría de Economía, justamente porque las empresas IMEX están cayendo en irregularidades, ¿no? Y entonces lo que Hacienda se da cuenta es de que están ingresando una cantidad X impresionante de millones de dólares o de miles de millones de dólares en insumos de empresas IMEX que supuestamente van a ser incorporados a productos de exportación y que posteriormente el valor de las exportaciones no lo refleja. Y entonces lo que sucede es que lo están importando sin arancel y sin IVA, también para lo que dejan en el mercado nacional. Y bueno, pues la intención de nuevamente la Secretaría de Hacienda lo que quiere es evitar que haya evasión fiscal. Exactamente. Y bueno, va a obligar a las empresas, aún teniendo certificación, a, pues, por llamarle de alguna manera, a recertificarse. A recertificarse para justamente al que tenga actualizada, digamos, su certificación, entonces pueda pagar eso y recibir la devolución de manera inmediata o de manera rápida. ¿Eso ya está definido? No. ¿O qué es lo que procede? Todavía en no este está momento? totalmente. Estamos todavía en una etapa de un poco de iba a entrar ya, pero no está todavía, no ha entrado y todavía no está definido exactamente cómo lo van a ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas que ahorita están requiriendo de hacer importaciones temporales? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué es lo que necesitan? Yo lo que recomiendo es que vayan empezando a hacer las cosas mejor, ¿no? O sea, lo que haya que los insumos que vayan a ser para el mercado nacional, destinados al mercado nacional, que los importen de una vez con el impuesto, el arancel normal y con el IVA normal. Y que cuando sea para importación, para exportación, entonces lo hagan así. Y manejen inventarios distintos. Es que lleva una serie de cosas, ¿no? O sea, se tiene que manejar, cuando haces importación temporal, estás obligado a manejar todos tus inventarios en un software que automáticamente te permite hacerlo. Tú ya has tenido invitados que te han hablado de ese tema, ¿no? Sí. Entonces, pero ahora tendrá que tener dos programas distintos. Sí, porque uno es importación temporal y el otro tiene que ser definitiva. Cuando tú hagas importaciones, porque si no ahora vas a pagar impuesto por todo. Pues aquí, ojo, yo creo que aquí vale mucho la pena ponerse al corriente de cómo están ir a echarse un clavado a los inventarios, ver cuáles son los que están dejando para su producción nacional. Así es. Y cuáles son los que realmente van a retornar como un producto de exportación. Sí, claro que internamente tendrán que arreglar ese tipo de cosas. Porque pues antes todo lo manejaban a lo mejor en un solo sistema y un solo inventario. Quiere decir que aunque existe una certificación nueva, no va a tener derecho un importador temporal a importar toda su mercancía y dejar una parte para el mercado nacional y otra para exportación. Bueno, sí lo puede hacer. Lo que pasa es que ahora como va a pagar impuestos e IVA, o sea, arancel e IVA por todo, pues tú deja lo que quieras. Por lo que vas a retornar al extranjero es por lo que me vas a solicitar la devolución. Ya nos va a ser en automático. Para poder solicitar una devolución de mis exportaciones, cuando tuve una importación temporal, entonces voy a tener que solicitársela al SAT. Ya no va a ser en automático, es que ahorita es automático. O sea, tú ni siquiera desembolsas eso, ¿no? Es como un seguro de gastos médicos, ¿no? O sea, cuando tú tienes un seguro de gastos médicos y tú vas a una operación con todo ya que te autorizan el
desde antes, o sea, no sé cómo El se llama. presupuesto. El presupuesto del doctor y de la operación y de todo. Entonces ya tú puedes llegar al hospital e instalarte, ¿no? Y no pagas nada. O pagas Bueno, un deducible generalmente. mínimo, ¿no? Bueno, en realidad mínimo en comparación con todo lo que vas a pagar a lo mejor de la operación y del hospital y de todo. Entonces no pagaste nunca nada de eso. Tú estás pagando tu seguro de gastos médicos, pero por esa operación tú no pagaste nada. Pero lo que sucede por el contrario, cuando tienes algún accidente o cuando tienes alguna cosa que no con lo que no contabas y entonces no tienes ninguna autorización del hospital, ni del médico, ni de la compañía, ¿qué tienes que hacer? A reembolso, todo, ¿no? A reembolso. O a reembolso, así es. Es un reembolso lo que te van a hacer, lo que te van a dar ahora. Lo que va a suceder ahora es que tú vas a pagar cuando importes tus mercancías. Es como cuando tú entras al hospital y te hacen firmar, ¿no? Ok, y usted va a pagar aquí todo. Después le pide la devolución a la compañía, pero mientras pagas. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ahorita estamos en un impasse. Sí. La autoridad está definiendo de qué manera se va a trabajar en el futuro, pero por lo pronto hay que pagar. Por lo pronto sigue igual. No hay ahorita movimiento. Por lo pronto sigue igual. ¿En qué momento va a variar en el momento en que la Secretaría de Economía defina a quienes sí les va a dar la certificación? Así es. Y entonces las empresas que se certifiquen. ¿no? Y aquellos que no estén certificados, pasará eso que dices, como cuando no tienes seguro de gastos médicos, pues pagas todo. Claro, que va a ser ciertamente un problema grande para las de efectivo, de flujo de efectivo para las empresas que justamente lo hacen bien, porque las que lo hacen bien ya lo están haciendo así. O sea, importan por un lado la importación temporal y lo que se va a quedar en México lo importan en forma definitiva. Pagan esos impuestos. Pagan esos impuestos y ya. Pero ellos van a tener que pagar también aquí. Claro, porque aquí el asunto es que ese dinero que tú lo podías a lo mejor manejar porque no lo pagabas al SAT en ese momento, pues ahora lo vas a tener que pagar y esperarte a que te lo devuelvan. Claro. ¿Cómo pasaba con el otro programa que existe, que yo te platicaba hace ratito, que es el drawback, que eso también se puede? O sea, pero es un poquito complicado también, es como solicitar el reembolso, ¿no? Sí, que esta parte me llama la atención, porque decíamos, bueno, existe en empresas Altex que funcionan actualmente, en empresas IMEX que funcionan actualmente, pero para solicitar tu devolución de impuestos, tú dices que hay que recurrir a otro programa. Es un programa que se llama Drawback. Drawback. Y este existe en todas partes del mundo. También tú traes algún material que cuando lo importaste, por ejemplo, no sabías si se iba a quedar en México o se iba a exportar. Entonces, finalmente se exporta una parte, por ejemplo. Entonces, tú tienes derecho a solicitar la devolución de los impuestos. ¿Eso seas o no seas una empresa IMEX? Seas o no seas empresa IMEX. Eso está hecho justamente para las empresas no IMEX, ¿no? O sea, una empresa que no sea IMEX y que una persona física que no sea IMEX, etcétera, o persona moral que no tenga IMEX y que importó en un momento dado algo y que finalmente va a exportar, ¿no? ¿Este drawback desaparece o todavía está? Eso continúa. Esto va a seguir operando. Hasta ahorita no se ha dicho otra cosa. Entonces quiere decir que los cambios básicamente se verán en el caso de esas empresas que tienen IMEX. En IMEX. IMEX lo que pasa es que es el único programa que permite exentar de arancel y de IVA a las mercancías de importación al propietario del programa. Entonces es la única forma y por eso ahora esas empresas tendrán que certificarse, ¿no? Pues aquí hay varias cosas que creo que vale la pena resaltar. Una de ellas, lo que nos decías, pues todas las empresas actualmente tendrán que ir transitando hacia tener su software para que no solamente controlen los inventarios de lo que son importaciones temporales, sino también las importaciones que hacen para fabricar producto que se quede en el mercado nacional. Tendrán que saberlo, tendrán que distinguirlo y tendrán que distinguirlo en los inventarios. Y físicamente también, porque si nos llega una auditoría también tendremos que tener forma de mostrar esto es lo importado temporal y esto no. En esa parte de lo que hay que informarle al SAT, también se vienen varios cambios. Hay todas estas empresas que son IMEX, hoy van a también tener que hacer algunos cambios en cuanto a la manera como vienen
reportando su información al Sí, sistema de va a haber, administración hay tributaria. varios cambios, como sabemos, esta reforma nos trae muchísimos cambios, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de lo que aparece en el diario oficial, pero más que nada yo creo que hay que estar pendientes también de cursos de capacitación que se están dando. Aquí va a haber uno próximamente. Así es, sí, entonces, vamos a platicar de ello. Próximamente, porque precisamente uno lee muchas veces todo esto y no captas absolutamente todos los cambios que tienes que hacer en tu empresa, porque de cada una de las cosas te aplica una o dos o tres, ¿no? Yo diría que hoy muchas empresas IMEX incluso están como a la expectativa, Sí. vienen trabajando como lo venían haciendo desde el 2013, Claro. a la espera de conocer ahora cómo tengo que ir haciendo mis adecuaciones. Deseablemente, lo que es deseable, o lo que todos los importadores, o sea, las grandes empresas IMEX, a los que sí les va a afectar, lo que quieren es justamente, lo que están pidiendo es no pagarlo. No que te lo devuelvan rápido, sino no pagarlo. Seguir como estaban Seguir hasta como antes. estaban. O sea, hay empresas que no venden en México, por ejemplo. Esa es la parte que está por definirse, Sí. que sería parte de un nuevo listado de empresas certificadas, Sí. en donde la Sí, autoridad va a definir. porque te digo, hay empresas que no venden en México, tan sencillo como eso. Sí, claro, estamos hablando, por ejemplo, empresas de alta tecnología, que Sí. su mercado puede ser a lo mejor... Su mercado, y además ellos son, por ejemplo, maquiladores o son ensambladores, y entonces de marcas extranjeras. Entonces ellos no venden en México, exportan a todas partes, pero en México no se queda nada. Bueno, A ellos les afecta, por supuesto, mucho más. vamos a platicar y a puntualizar, Silvia, acerca de cuáles son los pasos que hay que seguir Muy bien. y cuáles serían las recomendaciones para Con mucho aquellos gusto. que están pues con esta inquietud de qué va a pasar con el programa IMEX. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos enseguida. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional. Qué bueno que nos están haciendo llegar sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, anteponiendo CR Tequila, para, bueno, pues hacer llegar estos comentarios a nuestros expertos que hoy nos están visitando. Y es muy importante señalar que la capacitación actualmente es uno de los temas que está cobrando vigencia porque hay inquietud y bueno, es muy necesario conocer cuáles son los cambios que se están dando en estos últimos días en materia sobre todo de aquellas empresas que venían tributando de una forma y que hoy a partir de las reformas, tanto en la parte aduanera como en el tema fiscal, bueno, pues son cambios que seguramente les estarán incidiendo en sus operaciones. Y por eso también queremos invitarlos a que el próximo 25 de febrero lo agenden para tener por aquí la posibilidad de que nos visiten. Estará realizándose un seminario de actualización precisamente en materia de la certificación para empresas IMEX. Y bueno, es importante que ustedes hagan llegar un correo electrónico a octavio.garcia@crt.org.mx para que aparten su lugar porque es el cupo limitado. Es un seminario completamente gratuito para todos los socios del Consejo Regulador del Tequila. Y para lo cual me da mucho gusto recibir a Israel Díaz de Bufete Internacional Guadalajara para que nos platique precisamente de cuáles serían los temas que se van a abordar, Israel, en este seminario y bueno, cuál es la importancia, por qué es recomendable el estar actualizados en este momento. Claro, Gaby, gracias. Bueno, pues como ya lo platicaban ahorita en los bloques anteriores, muchos cambios que afectan a todos los que estamos en México y tributamos en México, y principalmente en el sector del tequila, pues la modificación a la ley del IVA y la modificación a la ley del IEPS, pues vienen a afectar mucho la operación de estas empresas. En términos de las importaciones temporales, que ahorita también Silvia platicaba, pues vienen a afectar la forma en que van a tributar, y para lo cual, cosa que también ya platicaron, pues se da a conocer una certificación para evitar el pago de esos impuestos o la erogación y con ello pues la afectación financiera que tiene para las empresas. En este seminario del día 25 vamos a tratar la reforma en términos generales, cómo se van a ver afectadas las empresas del sector, claro, y
la intención es que tengan todos los asistentes, pues, un punto de vista tanto de la autoridad como de los particulares. En este caso, nosotros vamos a platicar sobre la reforma, vamos a platicar la implicación que tiene la reforma en estos términos, y también vendrá la autoridad para platicarnos cómo le van a hacer ellos para fiscalizar. Está también importante este tema porque parte de la reforma es la fiscalización y cómo nos van a apoyar para que podamos cumplir. Que ese es uno de los aspectos muy importantes. Recientemente estuve en un foro donde estaban precisamente los titulares del sistema de administración tributaria. Pareciera que el espíritu que tiene en este momento el SAT es pues que la gente cumpla voluntariamente y se entiende que para que la gente pueda cumplir pues tiene que tener información y tiene que estar también capacitado para hacerlo bien. Y una de las partes fundamentales pues es conocer en qué términos quedan, por ejemplo, el caso de las empresas IMEX, que sabemos que van a sufrir diversas modificaciones en su operación. Así es, sí, hemos visto que antes la gente a lo mejor decía no, capacitación no. Antes odiaban a los contadores, todo mundo, y hoy creo que se vuelven muy necesarios la capacitación, todos aquellos que a lo mejor éramos o somos mal necesarios, pues hoy no, por tantos cambios, y como bien lo decías, Gaby, pues tenemos que cumplir. En México nos dan a nosotros y en muchos países la opción, o mejor dicho, la obligación de cumplir, y lo tenemos que hacer bien. Porque la otra vez me preguntaban, ¿por qué son tan gachos con las multas que cobran? Pues sí, son así porque nos dan a nosotros la confianza y lo tenemos que hacer bien. Y el defraudar esa confianza pues conlleva pues muchas multas. Entonces es un muy buen momento, estamos a muy buen tiempo para conocer y estar preparados para que toda la reforma no nos afecte como pudiera habernos afectado como se planteó en un inicio. Hay muchas empresas que en el 2013 se quedaron como en el tránsito de quererse convertir en empresas IMEX y que a lo mejor ya no alcanzaron ni siquiera a tramitar esta certificación y que hoy se preguntan si valdrá la pena, si es muy necesario, qué es lo que vale más la pena a lo mejor para estar actualizado y poder cumplir claramente con lo que se requiere. Mi papá dice que un ratito de vida es vida, entonces pues por lo pronto todo 2014 no se va a ver esta reforma, como ya lo decía Silvia. Entonces valdría la pena que sigan su proyecto y claro, hacer lo pertinente para que en su momento la reforma no nos afecte, cuando menos en los temas de IVA y de IEPS. A ver, entonces aquí en el 2014 lo que tenemos para estas empresas es una prórroga, básicamente. Sigue igual, todo sigue igual. Okay. Se puede decir que el hecho de que sigan haciendo la manera de importación, de no pagar el impuesto al valor agregado, de no pagar la importación que se hace, esta cuota o este gravamen a la importación, se va a seguir realizando de la misma manera, pero no quiere decir que así se va a quedar y que sí valdría la pena que en estos próximos meses empiecen a hacer modificaciones en sus estructuras para poderse adecuar al cumplimiento de las nuevas normas. Así es. Sí, todo 2014, la iniciativa original planteaba que a partir de 2014, pero por ahí se suavizó en la Cámara de Senadores gracias a trabajos que hizo la industria, cámaras, Index, etcétera. Dijeron, bueno, a partir de 2015, enero de 2015. Entonces nos dieron a conocer esta certificación de la que vamos a hablar el día 25 en el seminario, para poder evitar el desembolso del IVA y del IEPS principalmente. Los aranceles ya casi no platicamos de ellos. Lo que pasa es que ya han bajado tanto. Exacto. En el caso están ustedes hablando de la importación, sí. del pago del gravamen. Sí, de arancel de importación. Los aranceles de importación se han venido desgravando a últimas fechas, con tratado y sin tratado, porque incluso el arancel general, el NMS, o sea, prácticamente 3% promedio. Sí, muy bajo. O sea, ya ahorita realmente el decir que hay un tratado comercial con algún país y que voy a importar a lo mejor madera o voy a importar algún insumo, pues puede ser relativo el hecho de que esté establecido en el acuerdo de libre comercio o no, porque México de por sí ya hizo una muchas, sí. Y ahí, permíteme, yo les quisiera recomendar justamente que antes de decidir
si con IMEX, si no IMEX, y ponerse muy nerviosos, que chequen cuál es el arancel de importación de su producto. Muchas veces está desgravado, muchas veces no paga nada, pero la gente sigue pensando que paga el 40 o el 50%, ¿no? Y ya Bueno, no paga nada, esa es o una paga parte, el 3%, ¿no? Esa es una parte, ese es un pago que quizás no tengan que hacer porque ya no existe ese arancel para la importación. Así es. Lo que sí seguirá vigente es el impuesto al valor agregado. Y el IEPS. Y el IEPS. El IVA y el IEPS. Que no se paguen todos los productos. El IVA sí, salvo los que en territorio nacional no están sujetos a IVA, y el IEPS a ciertos productos, claro, el tequila incluido. Entonces, bueno, también ahí habría que ver qué tipo de importaciones realizas, porque quizás pagas nada más impuesto al valor agregado, pero no pagas IEPS, y habrá productos que pagan no nada más el impuesto al valor agregado, sino además el IEPS, Exacto. que es un gravamen. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Para efectos del tequila, 53%. De ahí, para bebidas alcohólicas va disminuyendo según su graduación. Sí, pero hablando de tequila, 53%, la enajenación en territorio nacional, por tanto la importación, que claro, decimos, el tequila no se puede importar, sí, en algunos casos, como devoluciones, etcétera. Y ahí tendrías que pagar IVA y IEPS. Exacto. Cuando son estas devoluciones. Sí. Que bueno, ahí también habría que hacer una muy buena estrategia para evitar que tengas que retornar producto que exportaste. Hay una posibilidad retornándolo en tiempo, ¿no? De acuerdo a la ley aduanera, tú puedes hacer el retorno de una exportación definitiva, pero es Por 6 sustitución, meses, una ajá. cosa así, que tú puedas retornar ese producto y lo puedas compensar con el envío de otro tanto. Vamos poniendo un ejemplo, suponiendo que alguien exportó su tequila a un mercado en Europa y por alguna razón tiene que retornar esta mercancía quizás para agregarle algún título o alguna parte en el etiquetado, que se tiene que retornar a México, hacer ese proceso y luego volverlo a exportar. Ahí en este caso, el importador tequilero tendría que pagar el IEPS y tendría que pagar el IVA si no lo hace en el Si no está dentro del plazo, sí, tiene que hacer el pago de cualquier producto. Si tú dentro de un plazo de 6 meses, si no me equivoco, si no ha cambiado la norma, es 6 meses y dentro de ese plazo tú no retornas ese producto, entonces ya tienes que pagar los aranceles como si fuera exportado, importado no mexicano. Pues ahí ya se acabó el negocio, Claro. ¿no? Porque claro, imagínate, si ya claro. tienes que pagar y luego volverlo a exportar. Pues lo que yo creo pasa es que normalmente como garantía y como todo eso, pues no das 5 años, ¿no? Entonces das un plazo corto para que te puedan devolver el producto. Claro, hay veces que te lo devuelve. Yo tuve una vez un problema enorme. Era lo que te iba a decir, si tu cliente no te lo devuelve pronto, ¿qué es pues lo que pasa? Esas son cosas muy importantes que el exportador tiene que negociar con su cliente, ¿no? O sea, y que quede muy claro en contratos y en todo, ¿no? O sea, si no, el producto como garantía o como garantía se puede manejar, tiene tal plazo. Fuera de ese plazo, y que yo te autorice a devolvérmelo. Fuera de ese plazo no me puedes devolver nada o todo será a cargo tuyo, ¿no? Claro, como cualquier producto que te dan una garantía por X periodo, si en ese tiempo no reclamas, bueno, ya se da por entendido que lo aceptaste. Y así como sucede, ¿no? Ajá. O sea, ya pagaste. Claro. Y bueno, pues ese es uno de los puntos importantes que sí habría que considerar. En términos generales, seguramente, bueno, todo este tema de la certificación, les decía que, bueno, hay empresas que no son IMEX, incluso en el sector tequilero, hay muchas empresas que no han obtenido esta certificación, pero que sí estarían seguramente en condiciones, y ahora que ya la nueva modalidad les va a exigir otras cosas, que quizás valdría la pena que se preguntaran si pudieran tener acceso a este nuevo esquema de certificación, ¿no? Sí, exacto. Hay algunos esquemas que utilizan a través del IMEX los comercializadores del tequila. Importan sus insumos, se los transfieren a las tequileras. Cuando el tequila se transfiere entre productores, no está tasado el IEPS, ¿sí? Si son productores ambos. Pero si uno es comercializador y el otro no, entonces esa transferencia, esa enajenación, sí está sujeta al IEPS. Muchos tequileros han optado por la parte de
el IMEX para poder hacer transferencias Ujú. y poder evitar el pago del IVA y del IEPS. Entonces es un esquema que, a pesar de que propiamente por la necesidad de insumos del extranjero no se puede dar, sí para poder jugar con las transferencias y el envío del tequila entre las partes aquí en A México. través de IMEX Servicios. Exacto. Ujú. Sí, es que no perdóname, es que no necesariamente tiene que importar el productor, sino que va a ser para compraventa entre empresas IMEX. Que bueno, ese es también considerado dentro de este programa de importación temporal de empresas No. IMEX. No sería el objetivo. El objetivo es producir, nada más que para la modificación que platicaba en el bloque anterior, integraron los servicios y en esos servicios está el abastecimiento, almacenaje. Entonces, como no es propiamente la esencia, pero sí hay una manera de jugar a los servicios. Ah, bueno, Es un pues, complemento. Ujú. bueno, y seguramente que también en estos casos habrá que conocer cuáles van a ser los tratamientos que les va a dar la Así Secretaría es. de Economía a estas empresas para saber si seguirá vigente esta manera de... Es por eso que hay que venir al curso. Hay que venir al curso. Así Hay que es. capacitarse. Vamos a dejar para este último bloque todo el detalle de cuáles serían las recomendaciones más adecuadas para todos aquellos que están involucrados en las actividades de comercio internacional. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos enseguida. Este es El Tequila en el Comercio Internacional. Antes de continuar con el programa, quiero mandarle un saludo muy afectuoso desde el Consejo Regulador del Tequila a nuestro compañero conductor de tiempo logístico en la ciudad de Manzanillo, en el puerto de Manzanillo, Colima, Paco Tobar. Qué bueno que nos estás sintonizando. Y también un saludo muy afectuoso al vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Sergio Quiñones. Qué bueno que nos están acompañando en este espacio del tequila en el comercio internacional. Hoy estamos platicando acerca de la cadena de suministros y la afectación que tendrán estas empresas IMEX para poder seguir gozando de los beneficios tanto fiscales como pues de tratamiento preferencial para las importaciones temporales. ¿Qué cambia, qué no cambia, qué es lo necesario que se tiene que hacer para hacer los ajustes? Está con nosotros, empezando por las damas, Silvia Torres. Ella es académica, es además asesora en comercio internacional, y también está con nosotros Israel Díaz, de Bufete Internacional Guadalajara, que bueno, ya nos hizo Israel una amable invitación porque el próximo 25 de febrero, Israel, Así es. se estará llevando a cabo un seminario de capacitación para todas aquellas empresas que están precisamente con estas dudas de qué es lo que tengo que hacer para adecuar mis actividades y poder tener pues el goce de tanto de los beneficios fiscales como de todos estos tratamientos preferenciales, porque ya muchas no saben si siguen siendo empresas certificadas o no son empresas certificadas. Esta es una parte muy importante porque el hecho de ser, por ejemplo, una empresa NEC que recibió esa certificación a lo mejor el año pasado, pues le genera mucha inquietud a los empresarios, decir, bueno, hice todo un esfuerzo y ahora qué va a pasar con todos los beneficios que tenía en 2013. Sí. En 2014 ya nos decían ustedes que va a haber una prórroga, pero sí habrá que ir caminando. Sí, de hecho, ahorita hablando de la seguridad o de la poca seguridad, las empresas NEC son empresas certificadas y el decreto IMEX dice que las empresas certificadas tienen su devolución inmediata. Pero ahora la certificación de la que vamos a hablar el día 25, pues nos habla de 20 días, de 15 días. Es otra cosa. Entonces, por ahí hay, duda. Exactamente, hay cierta incertidumbre de, yo ya me hice NEC, ya hice un esfuerzo increíble. Nosotros siempre hemos dicho, esfuérzate por lo que tu cliente pueda decir gracias y que pueda agradecer tu cliente, no tanto por los beneficios. Principalmente el NEC. El NEC es para facilitar la entrada a Estados Unidos, para tener un mejor acceso y una seguridad en que tus embarques no se van a contaminar. Si lo ven así, no se van a decepcionar nunca de nada. Pero hay garantía de que, por ejemplo, las empresas NEC vayan a ser tomadas en cuenta ahora que la Secretaría de Economía va a elaborar una lista de empresas certificadas para efectos de tratamiento fiscal para importaciones temporales. No. No hay garantía de eso.
No, ni garantía ni se consideró. Ajá. La única similitud es que la certificación de aduanas de la que siempre conocíamos, las NEC y las otras modalidades, y las nuevas, la certificación para IVA e IEPS, es la misma autoridad. Es la Administración Central de Asuntos Legales de Comercio Exterior, dependiente de Auditoría de Comercio Exterior. Es la misma gente, pero son modalidades totalmente distintas. Los requisitos son totalmente distintos. Principalmente y básicamente hemos distinguido que para la certificación de IVA y de IEPS es que seas bueno y que te juntes con buenos. Es eso, que cumplas y que tus negocios los hagas con gente que cumpla. Es eso. A ver, si yo voy a importar temporalmente, vamos poniendo el caso típico de los tapones de las botellas. En el 2015, que ya habrá cambios muy sustanciales, las empresas podrán importar de algunos lugares estos tapones, pero para poder tener derecho a que se les dé un trato especial en cuanto a, por lo menos que no paguen el impuesto al valor agregado, tendrán que estar en una lista de empresas certificadas. Exacto. Y bueno, esto, ¿qué es lo que tendría que hacer una empresa? ¿Qué recomendación general habría pues para irse preparando para tramitar esta certificación? Salvo tu mejor opinión, Silvia, yo creo que es ver si te conviene o no. ¿Qué tanta afectación puede tener el desembolso del IVA y que lo recibas cuando se les antoje? Si tú no tienes problemas en la afectación del flujo de efectivo, que yo creo que la mayoría lo va a tener, si no tienes problema, no te metas a esto. Y a lo mejor juega la devolución, porque hay otros esquemas para pagar el IVA. Lo pagas y después lo acreditas, y si sales con saldo a favor, después te lo devuelven, o afianzarlo, sacas una fianza y le dices a la autoridad, aquí está, si por algo no te pago, te cobras, ¿sí? Esa es otra opción. O la tercera, que es la que todos estaríamos buscando, es no pagarlo, como lo decía Silvia, tener esa póliza de seguro, ¿sí? Si no tienen afectación, no jueguen a esto. Si tienen afectación en el flujo, jueguen a esto. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Si no, como les decía yo, si tienen ya IMEX y tienen las dos cosas y están haciendo las cosas mal, están haciendo importaciones definitivas y digo, que debían ser definitivas y no lo hacen, sino temporales, empiecen por separarlo, ¿no? Para que no haya mayor problema a la hora de la hora. Y si no tienen necesidad, ni siquiera lo que tú preguntabas hace ratito también, de una empresa que ya estaba queriendo tramitar su IMEX y ahora se quedó así como esperando. Con la duda, yo diría, o sea, estúdialo, ven al curso, platica con Bufete Internacional, asesórate para ver qué tan necesario es que tú tengas un IMEX. Si no es necesario, si tú puedes pagar el IVA, o sea, ese financiamiento de ese dinero, ni te metas, porque más... Ser IMEX entonces no es nada más recibir beneficios, claro que también te genera obligaciones. Tienes muchas obligaciones, sí. Y eso, bueno, sí sería muy importante que lo analicen, y más a la luz de lo que viene en cuanto a cambios. Exacto. Porque estamos también hablando de que cuando incumples, bueno, no solamente te borran del padrón de importadores, te pueden incluso hasta aplicar un procedimiento administrativo y vienen multas, vienen una serie de situaciones que te paran. Tienes muchísimas ventajas, pero también tienes muchas obligaciones. Nada es gratis, ¿no? Entonces, la cosa es, como decía Israel, hay que evaluar dónde estás, qué haces y saber qué es lo que más te conviene. Por supuesto que habrá empresas que tengan que tener muchos más programas, pero como decía, el programa NEC no es precisamente lo que se va a aplicar con la certificación. No es lo que se busca con la certificación, entonces tendrán que tener una nueva certificación. Hay empresas que van a tener que tener todo, pero hay empresas que pueden incluso recortar. ¿Hay posibilidad de que alguien que tenía un IMEX se salga, se desliste, le pida a la autoridad que ya no la considere una IMEX? Hay un procedimiento, lo tendrán que obedecer y hacer todo lo que se deba de cumplir para poderse salir del IMEX, pero habrá muchos, que digan, yo ya no juego a esto no me y voy a seguir siendo negocio su negocio.
Ujú. Ujú. ¿Aquí el tamaño importa o no importa? Si eres una pequeña empresa, ¿será menos atractivo ser IMEX o menos Sí, necesario? yo digo que sí. No necesariamente el tamaño de la empresa, sino el porcentaje de sus ventas de exportación en relación a sus impuestos. Vale la pena que se alisten, que consideren que hay esta posibilidad de acudir al seminario el próximo 25 de febrero. Vayan mandando su correo electrónico al correo de octavio.garcia@crt.org.mx. Aparten su lugar porque, bueno, pues está esta posibilidad que vale la pena asistan a la capacitación. Es lo más necesario. Le agradecemos mucho a Silvia Torres, Muchas la gracias. maestra Silvia Torres, a Israel Díaz de Bufete Internacional Guadalajara, que estará próximamente también en el seminario del 25 de febrero. Y bueno, pues qué bueno que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando. Les recuerdo que los miércoles se retransmite, se pueden ustedes echar un clavado ahí a YouTube y pueden descargar el programa. Por sintonizarnos, hasta la próxima.